Yo entiendo que la inteligencia artificial en el futuro será una revolución en términos de la capacidad que tendremos de interactuar con máquinas de una forma natural. Entonces va a cambiar el concepto, desde mi punto de vista, de cómo usamos la tecnología, y en vez de usar la tecnología, lo que haremos será relacionarnos con la tecnología. Actualmente la tecnología la usamos, tenemos que aprender a manejar la máquina. En un futuro, si la inteligencia artificial avanza por donde tiene que avanzar, básicamente aprenderemos a relacionarnos con las máquinas. Tradicionalmente asociado al imaginario de la ciencia ficción, el concepto de inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestro día a día de forma para nosotros a veces casi imperceptible, en áreas tan dispares como la teleasistencia para personas de la tercera edad, la automoción, los teléfonos inteligentes o la propia Internet. Una ciencia en la que se combinan áreas como la computación, la robótica, la psicología, la neurología o la filosofía, y que se presenta como un terreno con infinitas posibilidades. Con motivo del Congreso Internacional HICE 2016, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, que reunió a expertos en la materia provenientes de 15 países, hoy en Tesis nos asomaremos al mundo de la inteligencia artificial, una de las grandes revoluciones del siglo XXI. La inteligencia artificial es la ciencia que estudia cómo podemos hacer que máquinas, sistemas artificiales puedan alcanzar capacidades cognitivas similares a las que le llamamos inteligencia en animales y humanos. Lo que se espera a la hora de crear dispositivos de inteligencia artificial es conseguir unos dispositivos que uno no tenga que darle unas órdenes tan directas o que no tenga que programar de una forma tan específica o detallada como ocurre ahora con los programas de ordenador. Entonces, lo que se busca es que esos propios dispositivos puedan aprender del entorno y puedan obtener la información que necesitan para poder operar, de manera que solo tengamos que indicarles lo que queremos que hagan al final y no el cómo. En el contexto de la inteligencia artificial, el concepto de pensar es algo que nosotros llamamos prospección y deliberación. Prospección se le llama a la capacidad de predecir lo que va a ocurrir en un momento futuro y además de evaluarlo, de evaluar eso que ha ocurrido. Y si eso además lo repetimos muchas veces, probando distintas posibles acciones por nuestra parte de una forma interna sin ejecutarlas, eso le llamaríamos pensar. Un robot basado en ensayo y error puede tener un proceso de aprendizaje. De hecho, casi todos los paradigmas que se llaman de aprendizaje por refuerzo es en lo que se basan. Haces ensayo-error, realmente recibes una recompensa cuando haces cosas bien y recibes un castigo o no recompensa cuando las cosas no te han salido tan bien, cuando tu error es muy grande. Y a partir de esos parámetros uno puede ir regulando internamente el sistema que tenga, de manera que pueda adaptarse a producir el máximo de premio posible. Aunque siempre que se habla de inteligencia artificial solemos pensar en robots, entendidos como sistemas totalmente autónomos capaces de interactuar con el mundo, sus campos de aplicación actuales pasan más por el desarrollo de áreas parciales de esa inteligencia, como la capacidad de procesar grandes cantidades de datos. Desde hace 15 años, el Grupo de Investigación de Ciencia de Datos y Big Data de la Universidad Pablo de Olavide lleva desempeñando su labor en esa línea. Dentro de la ciencia de datos y Big Data pues tenemos distintas líneas de investigación. Por ejemplo, una línea de investigación que tenemos es la bioinformática, que es la aplicación de la inteligencia artificial a temas de medicina, a temas biosanitarios, con aplicaciones relacionadas con biología. Y también tenemos líneas de modelos predictivos aplicados generalmente a temas energéticos y a terremotos. Y en definitiva de lo que se trata es de coger un volumen de datos suficiente como para que el ojo humano con esa maraña de datos lo único que ve es un bosque, no puede sacar conclusiones digamos manualmente y es necesario las metodologías de inteligencia artificial para a partir de esos datos extraer digamos conocimiento para que nos ayuden pues, a los médicos a la toma de decisiones o a los expertos en sismología a activar los protocolos de alertas para terremotos.
La inteligencia artificial se debe entender como colocar un poco de inteligencia en un proceso que se intenta que sea automático. Entonces, esa inteligencia se coloca a través de un algoritmo que es el que debe aprender de esos datos para luego intentar tomar decisiones de forma autónoma. Es decir, es algo que en el fondo se basa en la experiencia acumulada, pero es una experiencia que está en millones de datos y que un humano es incapaz de extraer. Entonces, esas técnicas lo hacen de manera automática. ¿Cómo se consigue hacer una predicción? Bueno, pues analizando todos esos datos con técnicas propias que desarrollamos, en algunos casos son adaptaciones, en otros casos son nuevas creaciones, y establecemos un horizonte de predicción y en función de esos datos calculamos bueno, pues qué tipo de variables y qué valores se van a producir en un futuro. Ha habido a lo largo de la historia muchísimo esfuerzo en sistemas, sobre todo basados en reglas, con capacidad de procesado muy grande, para jugar al ajedrez o para jugar últimamente al Go. Pero eso es una inteligencia muy limitada, son entornos muy acotados con reglas muy bien definidas y muchos de los investigadores que estamos en este área tendemos a ir a llevar la inteligencia a entornos que no estén tan acotados, donde realmente haga falta adaptarse y aprender. Inteligencia no es solo una gran capacidad de procesado, sino es una capacidad de adaptación al medio de una forma eficiente, como por ejemplo capacidad de aprender a caminar solo o de tropezar, caerte y aprender a levantarte, temas de este estilo. De hecho hubo un investigador que decía que los elefantes no juegan al... Bueno, tiene el título de uno de sus artículos es "Los elefantes no juegan al ajedrez, sin embargo los consideramos inteligentes". Cualquier dispositivo que sea capaz de hacer algo favorable a la interacción ya tiene algo de inteligencia artificial. Cualquiera que esté en el plano doméstico, se le han incorporado elementos que ya contienen, digamos, el aprendizaje de un histórico y entonces son capaces de emitir un juicio propio. El caso más representativo lo tenemos en las rutas que le pedimos a los móviles, por ejemplo. De forma automática le pedimos ruta y nos da una ruta y si no nos convence, pues le pedimos decir que recalcule la ruta. Eso es un ejercicio de inteligencia artificial. A día de hoy la inteligencia artificial realmente está en todas partes y cada vez más. Cada vez que te conectas a Google, y eso lo hacemos todos un montón de veces ahora, están usando sistemas inteligentes para perfilarte, para ofrecerte productos, para ofrecerte enlaces, etc. Entonces eso ya directamente. Cada vez que nos conectamos al coche hay elementos de inteligencia artificial, cada vez que encendemos el coche, hay elementos de inteligencia artificial en nuestro coche. Bueno, ahora nos meten contadores inteligentes en casa para la electricidad. O sea, está apareciendo por todas partes. Eso sí, elementos muy restringidos por ahora de inteligencia artificial. En el caso de los vehículos autónomos, fundamentalmente, bueno, primero la ayuda que tiene también muchísimas consecuencias, porque evidentemente hay personas que no tienen la completa autonomía para un vehículo, pero también lo que se intenta fundamentalmente es corregir defectos. Aquellos defectos más pronunciados en humanos son los que precisamente de forma autónoma se intentan corregir con la introducción de técnicas de inteligencia artificial. Es decir, esto es un proceso de análisis de muchísima información que al final se concreta con unas técnicas que son capaces, a través de datos, en el caso de los vehículos autónomos, a través de sensores, de determinar qué situaciones requieren la intervención automática de, en este caso, el vehículo autónomo. Desde hace aproximadamente, yo creo que en este milenio en el que estamos notando cómo el auge de la tecnología, la más próxima me refiero, es decir, sobre todo los teléfonos inteligentes, los smartphones, estamos llevando todo ese desarrollo que en años anteriores había estado limitado a laboratorios, a centros de investigación, a la industria en determinados casos, ahora lo llevamos en el bolsillo. Entonces, todo lo que hemos hablado anteriormente de técnicas de inteligencia artificial, pues ya podemos llevarla en el bolsillo. El ejemplo más claro lo tenemos en
en la aplicación que seguro que todos llevamos para ver si va a llover o no va a llover dentro de 2 horas. Eso en el fondo es un sistema predictivo que está ahí, que lo controla un organismo oficial y tenemos esa información ahí. Hay mucha investigación en este momento en relación a la inclusión de emociones dentro de los sistemas de inteligencia artificial, eso sí es cierto. Y probablemente, en mi opinión personal, sí que tengan un papel relevante, sobre todo según se vayan haciendo más complejos. Según vayamos haciéndolos más complejos, vamos a tener que recurrir a temas más globales de modulación de la inteligencia, como puede ser la emoción. Básicamente el punto de singularidad que plantean, lo que están diciendo es, vale, va a llegar un momento que las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros, entonces van a arrasar con nosotros, si les dejamos. O sea, no tiene por qué. No tiene por qué. Podría ser, sí, a lo mejor podría ser, pero no tiene por qué, depende de cómo lo gestionemos los humanos. Hombre, yo espero que los androides sueñen, lo que espero es que no perdamos el control sobre ellos, nada más.